Alejandro Torres confiaba ciegamente en su primo Martín. Desde su lujosa oficina en Estados Unidos envió una vasta fortuna, millones de pesos destinados a un solo propósito. Quería construir la casa más lujosa de todo Oaxaca para sus padres, don Javier y doña Elia. Un palacio que demostrara su éxito. Era su forma de compensar los años de ausencia, creyendo que el dinero, las remesas, podían comprar el perdón y curar la distancia que el tiempo había creado. Pero mientras Alejandro firmaba cheques y se concentraba en sus negocios, la traición echaba raíces profundas en su tierra natal. Martín Reyes, el primo en quien depositó toda su confianza, recibió el dinero con una sonrisa falsa y planes oscuros en el corazón. El dinero nunca llegó a los cimientos de la casa soñada. Se desvió rápidamente hacia los bolsillos de la codicia y el engaño. Y en el pequeño pueblo, la casa de adobe de sus padres, la casa de su infancia, corría un peligro que Alejandro ni siquiera podía imaginar. Sus padres, ajenos al fraude, solo preguntaban por el hijo ausente, mientras el sobrino les mentía con promesas vacías. Antes de continuar con esta impactante historia de traición, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? El aire olía a tierra mojada y ozono. La temporada de lluvias había golpeado Oaxaca con fuerza, convirtiendo los caminos de terracería del pequeño pueblo en ríos de lodo. Alejandro Torres bajó de su lujoso auto rentado. Sus zapatos italianos, que costaban más que el ingreso anual de la mayoría de la gente de allí, se hundieron inmediatamente en el fango. Había imaginado este regreso durante años. Esperaba ver una hacienda moderna, quizás con una gran reja de hierro forjado y jardines bien cuidados, alzándose orgullosa. En su lugar, frente a él, estaba la misma casita de adobe de su infancia, pero no como la recordaba. Estaba decaída, con la pintura descarapelada y el techo de lámina oxidado. Y lo peor no era eso, lo peor era la escena que se desarrollaba bajo el aguacero implacable. Dos hombres con impermeables, oficiales de justicia, sacaban sin piedad las pertenencias de la casa. Muebles viejos, un petate, una imagen de la Virgen de Juquila. Arrojaban todo a la calle, donde la lluvia y el lodo comenzaban a devorarlos. La dignidad de sus padres estaba siendo exhibida y pisoteada. Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, pero su voz se perdió en el sonido de la tormenta. Vio el viejo ropero de su madre, el que olía a cedro y a naftalina, volcado de lado. Vio la silla de madera donde don Javier solía sentarse a escuchar la radio. El corazón se le hizo un nudo. Buscó con desesperación a sus padres. «Mamá, papá», pero no estaban allí. Solo estaban sus cosas, sus recuerdos, ahogándose en el lodo. La confusión dio paso al pánico. «Esto es un error. Yo pagué por una mansión», gritó a los hombres, quienes apenas lo voltearon a ver. «Orden de desalojo, señor», dijo uno de ellos con frialdad burocrática. «La casa fue hipotecada y no se pagó. Es la ley». Alejandro sintió un frío que no era de la lluvia. «¿Hipotecada? Martín, ¿qué hiciste, Martín?». La sangre le hervía de rabia y de una culpa que apenas comenzaba a despertar. Dejó sus maletas de diseñador al lado del auto y corrió por la calle inundada, gritando los nombres de sus padres, ignorando el lodo que manchaba su traje caro. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión. Los vecinos observaban desde sus ventanas con esa mezcla de lástima y temor, pero nadie salía a ayudar bajo semejante tormenta. El pánico se apoderó de Alejandro. Sus padres eran ancianos. Don Javier con su orgullo intacto pero su salud frágil. Doña Elia, silenciosa y resiliente, pero con el corazón débil. ¿Dónde estaban? Bajo esta lluvia torrencial, la idea de sus padres, mojados, enfermos, abandonados, era una daga que se le clavaba en el pecho. Cada minuto que pasaba bajo la tormenta era un riesgo mortal para ellos. No se trataba solo de la casa, se trataba de sus vidas. La dignidad que él creyó estarles regalando con su dinero ahora estaba siendo arrastrada por el lodo junto con sus muebles. Todo por lo que habían trabajado, la humilde casa que representaba su único patrimonio, estaba perdida, hipotecada y vendida por su propia sangre, por Martín. Alejandro corrió de puerta en puerta,
golpeando, preguntando. «¿Han visto a mis padres, a don Javier y doña Elia?» Algunos vecinos apenas abrían, asustados por la tormenta y por la vergüenza de la escena. «No sabemos, joven Alejandro», decían con la mirada baja. La urgencia lo consumía. El dinero en su cuenta bancaria, los millones que presumía, no servían de nada en este momento. No podían comprar el tiempo perdido. No podían detener la neumonía que amenazaba a sus padres si seguían a la intemperie. Era una carrera contra el reloj, contra la tormenta y contra las consecuencias directas de su propia y terrible negligencia. La culpa era un monstruo que despertaba y lo devoraba. Finalmente, en la última casa de la calle, una luz tenue brillaba a través de la ventana. Era la casita de doña Isabel, la vecina que siempre le había tenido un cariño especial a su madre, doña Elia. Alejandro corrió, tropezando con sus propios pies en el lodo. Golpeó la puerta con desesperación, sus nudillos lastimados. «Doña Isabel, por favor, ábrame. Soy yo, Alejandro». La puerta se abrió lentamente, un chirrido en medio del rugido de la lluvia. Doña Isabel apareció, su rostro marcado por la preocupación, su rebozo cubriéndole la cabeza. Sus ojos, firmes y claros, lo midieron de arriba a abajo. Vieron el traje caro, el reloj de oro y la desesperación en su mirada. «Sabía que algún día volverías», dijo ella sin sorpresa. «¿Están aquí? Por favor, dígame que están aquí», suplicó él. Doña Isabel se hizo a un lado, permitiéndole entrar a su humilde morada. El calor de un pequeño fogón lo golpeó, un agudo contraste con el frío de la calle. Y entonces los vio. En un rincón, sentados sobre un petate y cubiertos con cobijas delgadas, estaban sus padres. Don Javier temblaba, no solo de frío, sino de vergüenza. Doña Elía tenía la mirada perdida, las lágrimas secas marcadas en sus mejillas arrugadas. «Hijo», murmuró don Javier, su voz apenas un susurro. «¿De verdad eres tú? ¿O es otro sueño?» Doña Elía no pudo hablar. Solo extendió una mano temblorosa hacia él, como si no pudiera creer que fuera real. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El hombre que conquistaba juntas directivas, el millonario, se derrumbó. Cayó de rodillas frente a ellos. «Papá, mamá, perdónenme. Por Dios, perdónenme», sollozó, aferrándose a las manos frías de su madre. Doña Isabel cerró la puerta, su rostro endurecido por una justa indignación. «Levántate del suelo, Alejandro. Llorar no les devolverá su casa». Él la miró, confundido por su dureza. «Pero yo mandé el dinero. Millones. Para una casa, Martín». Ella soltó una risa amarga, una risa que le heló la sangre a Alejandro. «¿Dinero? ¿Una mansión? Tus padres pasaron hambre mientras tú construías castillos en el aire», dijo ella, su voz cortante. «Ese dinero nunca tocó esta tierra». «¿De qué habla?» «Martín me mandaba fotos, reportes», dijo Alejandro, su mente negándose a aceptar la verdad. «¡Mentiras!», exclamó Isabel. «Tu primo Martín es un ladrón, una víbora que alimentaste tú mismo». Le explicó cómo Martín venía cada mes. Les traía una despensa miserable, apenas unos kilos de frijol y arroz. Se reía de ellos a sus espaldas. Continuó Isabel, su voz llena de dolor. Les decía que la casa nueva tardaba por los permisos del gobierno. Y ellos le creían, porque era su sobrino, porque era el hombre de confianza de su hijo adorado. «¿Firmar? ¿Firmaron algo?», preguntó Alejandro sintiendo el hielo de la traición. Les hizo firmar papeles. «Para los impuestos, para el arquitecto», les decía. «Tus padres apenas saben leer, Alejandro. Firmaron su sentencia. Firmaron la hipoteca de esta casita, la única que tenían, la casa de tus abuelos. Martín la hipotecó, sacó todo el dinero y desapareció hace semanas. Hoy fue el día del desalojo. Hoy se venció el plazo. La culpa era un veneno que lo paralizaba. Su negligencia había armado la mano de su primo». Doña Isabel lo miraba sin lástima. «Tus millones estaban muy lejos, Alejandro, pero la maldad de tu primo estaba aquí todos los días. Yo traté de advertirles», susurró ella. «Pero don Javier es orgulloso. No quería creer que su propio sobrino, que su propio hijo, los había olvidado. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de doña Isabel? Cuéntamelo en los comentarios».
Alejandro se puso de pie, sus manos hechas puños. La culpa se mezclaba ahora con una furia fría y calculadora. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Martín?, preguntó su voz irreconocible. Nadie sabe. Se fue con todo. Dejó a tus padres en la calle, bajo la tormenta, a morir. Pero nadie podía imaginar que, detrás de la humildad de doña Isabel, había una prueba que cambiaría todo y expondría al verdadero culpable. El rostro de Alejandro se endureció, transformándose del hijo culpable al empresario implacable que había construido un imperio. El choque se convirtió en una furia helada. Martín, repitió, su nombre un veneno en sus labios. Me robó, pero a ustedes les robó la paz, les robó su hogar. Doña Isabel negó con la cabeza, su mirada fija en él. No solo eso, mijo, se burlaba. Decía que su primo el millonario era un tonto, que creía todo lo que le decía por teléfono. Esa sola frase hirió el orgullo de Alejandro más que el robo. Pero fue ver a su madre, doña Elia, temblando de frío y tristeza, lo que finalmente quebró algo dentro de él. «Él va a pagar por esto», dijo Alejandro, su voz baja y peligrosa. Sacó su teléfono satelital, un aparato que parecía de otro mundo en aquella humilde cocina de leña. Ignoró la tormenta al afuera. Sus dedos se movieron con una velocidad impresionante sobre la pantalla, abriendo aplicaciones bancarias, contactando a su equipo legal en Estados Unidos. «Pero primero, ustedes», dijo, mirando a sus padres con una determinación que ellos no habían visto en décadas. Se volvió hacia doña Isabel. «Usted dijo que los hizo firmar papeles. ¿Usted tiene esos documentos? ¿Vio algo?» La valiente mujer asintió. Martín era un soberbio, y los soberbios son descuidados. Venía aquí, dejaba sus cosas tiradas mientras les mentía a tus padres. «Hace unos meses», continuó ella, «se le cayó esto de su portafolio cuando salió apurado. Lo guardé. Algo me dijo que no era bueno». Doña Isabel se acercó a un pequeño baúl de madera, su única posesión de valor, y buscó debajo de sus ropas. Sacó una carpeta de plástico desgastada, y dentro, doblados, estaban los papeles, la prueba concreta e irrefutable. Eran las copias del contrato de la hipoteca. Allí estaba la firma temblorosa de don Javier, el nombre de una financiera desconocida de la capital, y el monto. Un monto ridículo, una fracción de lo que Alejandro había enviado, pero suficiente para perder la casa. Y la fecha. Había sido firmado hacía casi un año. Don Javier miró el papel, sus ojos nublados por la incredulidad y luego por una rabia impotente. «Ese desgraciado usó mi firma. Me vio la cara de imbécil». Alejandro tomó los documentos. «Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes». Alejandro no perdió un segundo más. Con los papeles de la hipoteca en una mano y su teléfono en la otra, salió de la casa de doña Isabel, de vuelta a la tormenta. «Papá, mamá, quédense aquí. Esto se acaba hoy», dijo con una autoridad que no admitía réplica. Corrió bajo la lluvia hacia donde estaban los oficiales de justicia, quienes guardaban los últimos muebles encharcados. «¡Alto! ¡Detengan todo!», gritó. «Ya le dijimos, señor. La orden está ejecutada. La casa ya no les pertenece», dijo el oficial, molesto por la interrupción. Alejandro le puso el teléfono en la cara. «Esta es mi asistente en Houston. Está haciendo una transferencia a SPAY ahora mismo a la financiera dueña de esta deuda. Quiero el saldo total». El oficial se quedó mudo mirando la pantalla. Del otro lado, una voz profesional en inglés confirmaba la transacción. «En 60 segundos», dijo Alejandro, su mirada fija en el oficial. «Esa deuda estará pagada, con intereses, con penalizaciones, con todo. Ustedes», dijo señalando a los hombres, «van a volver a meter cada mueble a esa casa, ahora». «No podemos hacer eso, señor», comenzó el oficial. «Sí pueden», interrumpió Alejandro, «porque si no lo hacen llamaré al juez y le diré que ejecutaron un desalojo sobre una deuda que ya está liquidada». El teléfono de Alejandro sonó. Era un correo. «Hecho. La transferencia está confirmada. La deuda está pagada. La casa es de mi padre otra vez». Justo en ese momento, un auto viejo y destartalado intentaba pasar por la calle inundada. Al volante, con una sonrisa nerviosa, venía Martín.
Aparentemente regresaba al pueblo, quizás para asegurarse de que sus tíos estaban fuera, para terminar su obra de carroñero. Cuando vio a Alejandro, de pie frente a la casa, con los oficiales mirándolo con miedo, su rostro se volvió blanco como el papel. Intentó dar la vuelta. «¡Tú, Martín!», rugió Alejandro. Corrió hacia el auto y le bloqueó el paso. «No te vas a ningún lado, cobarde». Martín bajó la ventanilla, tratando de fingir sorpresa. «Primo, Alejandro, ¿qué haces aquí? ¡Qué gusto!». «Cállate la boca, ladrón», espetó Alejandro, mostrándole los papeles de la hipoteca a través del vidrio. «¿Reconoces esto? Le robaste a mi padre». Los vecinos, atraídos por los gritos, comenzaron a salir de sus casas formando un círculo bajo la lluvia. «Este hombre», gritó Alejandro para que todos lo oyeran, «Martín Reyes, le robó a sus propios tíos, los dejó en la calle». «No es verdad, primo, yo te lo explico», gimoteó Martín viendo las caras de odio de sus vecinos. «Pagaste esta hipoteca miserable con el dinero que te di para su mansión», continuó Alejandro, «y te quedaste con los millones y los dejaste morir en la tormenta». Alejandro abrió la puerta del auto y sacó a Martín a rastras, arrojándolo al lodo, justo al lado del ropero volcado de doña Elia. Martín cayó de bruces en el fango. El hombre que se sentía superior ahora estaba cubierto de suciedad, humillado públicamente. «¡Es un ratero!», gritó doña Isabel, que había salido con don Javier y doña Elia, quienes miraban la escena con una mezcla de dolor y justicia. En ese momento, una patrulla de la policía municipal, alertada por la conmoción, llegó al lugar. Alejandro, sin soltar a su primo del cuello, se dirigió al comandante. «Oficial, este hombre cometió fraude, robo y abuso de confianza. Aquí están las pruebas. Deténganlo». Los oficiales, viendo los documentos y el testimonio de los vecinos, no dudaron. Levantaron a Martín del lodo y lo esposaron. Mientras se lo llevaban, humillado y llorando, Martín gritaba: «Primo, por favor, somos familia». Alejandro lo miró con un desprecio helado. «Tú dejaste de ser mi familia cuando dejaste a mis padres en este lodo». El silencio que siguió a la partida de la patrulla fue más ruidoso que la tormenta. Alejandro, temblando, finalmente se volteó hacia sus padres. Los abrazó allí mismo, en medio de la calle enlodada. Un abrazo que cargaba el peso de una década de ausencia y una culpa insoportable. Don Javier y doña Elía lloraron en silencio. Los oficiales, profundamente avergonzados, junto con los vecinos, comenzaron la tarea de regresar cada mueble empapado a la humilde casa. La pesadilla había terminado, pero la culpa de Alejandro apenas comenzaba. Esa noche, mirando las paredes de adobe de la casa de su infancia, comprendió todo. El dinero que mandaba de lejos era frío, impersonal. Era una excusa barata para su ausencia. Casi le había costado lo único que realmente importaba. A la mañana siguiente, Alejandro tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Llamó a sus socios en Estados Unidos, movió sus juntas, canceló sus vuelos. Él no se iba a ningún lado. Él se quedaba en Oaxaca. Su culpa aplastante se transformó en acción imparable. No solo reconstruyó la casa de sus padres, haciéndola hermosa y fuerte, sino que inició un proyecto que asombró a todo el pueblo. Usando su imperio y su conocimiento en negocios, comenzó a financiar y construir moradias dignas para todos los ancianos desamparados del pueblo, empezando por una hermosa casita para doña Isabel. Su verdadera redención no fue el dinero, sino la presencia. Cambió sus trajes italianos por botas de trabajo, y se le veía supervisando las obras, codo a codo con don Javier, quien había recuperado el orgullo. Aquel día, todos en Oaxaca aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se presume, sino en lo que se es. Ninguna remesa puede sustituir el calor de la presencia. Aprendieron que el mayor honor de un hijo es cuidar de aquellos que cuidaron de él, no con lujos distantes, sino con sacrificio y acción directa. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y verdadera justicia.